Buenas noches, mi nombre es Manuela Franco Oquendo y para el día de hoy corresponde el tema de eliminación gaussiana. Para eso vamos a tomar como ejemplo este sistema de ecuaciones 3×3 donde tenemos las tres incógnitas. Lo primero que vamos a hacer es pasar ese sistema 3×3 a una matriz, separando la matriz de coeficientes del vector de términos independientes con esta línea puntuada que podemos ver acá. La eliminación gaussiana consta en en escalar esta matriz, lo cual significa que por debajo de los pivotes de cada fila, estos números deben ser cero. Lo primero que haremos va a ser convertir este 3 en un pivote, o sea, en 1. Para eso vamos a utilizar la operación que tenemos acá. La fila 1 se multiplica por el inverso multiplicativo de ese 3, que es un tercio, para que se convierta en 1 por esa misma fila. Hacemos la multiplicación, vemos que acá nos da el 1, 3 por 1, 3 sobre 3, 1. Y hacemos esta misma multiplicación por el resto de numeritos que nos quedan en la fila. Y obtenemos esta matriz de acá. Ahora, tenemos el primer pivote, por ende los números debajo de ese pivote deben ser cero. Para eso vamos a utilizar las siguientes operaciones, que va a ser multiplicar la fila que queremos hacer cero, o sea, en este caso sería la fila 2, la vamos a cambiar por fila 2 más el inverso aditivo, que es que ese número se haga cero, en este caso sería menos 2, qué pena, menos 2, por la fila donde está el pivote, o sea, la fila 1. Entonces tenemos, para convertir este 2, tenemos fila 2, se cambia por la fila 2, más la multiplicación del inverso aditivo que sería menos 2 por la fila 1. Eso nos da 0, ¿cierto? ¿Qué pasa? Podemos hacer cuando vamos a convertir un número a cero, podemos hacer las varias operaciones de esas mismas en una sola matriz, solamente cuando se va a convertir en cero. Por eso acá también tenemos esta operación que sería para convertir este menos uno. Entonces vamos a hacer este cero. Entonces sería la fila 2 sería menos 2 por uno, sería menos 2 más 2 de la fila 2, esto nos da cero. Hacemos esta misma operación por el resto de números que nos quedan en la matriz y obtenemos este renglón. Ahora, para convertir este menos uno en cero, tomamos el inverso aditivo del menos uno, que sería uno positivo. Uno por la fila del pivote, entonces sería uno por uno, 1 más menos uno, cero. Hacemos esta misma operación por lo que nos queda de esta matriz, de este renglón, y obtenemos la siguiente matriz. Entonces ya tenemos un pivote y dos ceros. Ahora vamos a proceder por el segundo pivote, que sería este menos 9. Ese sería el pivote de la segunda fila. Bueno, entonces vamos a cambiar la fila 2, se cambia por menos un noveno, que sería el inverso multiplicativo, que sería el menos un noveno por esa misma fila. 9, menos 9 por una menos 9 y menos 9 sobre menos 9, eso nos da uno positivo. Hacemos esta misma operación por el resto de la fila y nos da esta matriz. Obtenemos esta matriz. Ahora lo que vamos a hacer es que ya tenemos un pivote, perdón, tenemos un pivote, dos pivotes, vamos a convertir este 18 en cero. Utilizamos esta operación. Cambiamos, entonces sería la fila 3, la vamos a cambiar por la fila 3 más el inverso aditivo de este 18, que sería menos 18. Al hacer esa operación vamos a obtener el 0 y nos vamos a dar cuenta de que cuando lo hacemos por los otros numeritos obtenemos la fila de nulos. Ya acá terminamos de escalar nuestra matriz. ¿Por qué? Porque tenemos un pivote, dos pivotes, aquí no hay pivote, pero acá abajo no hay pivote, pero tenemos una fila de nulos, por ende ya está escalonada. Ahora lo que vamos a hacer es que le hicimos un análisis a la matriz y vamos a ver que tenemos donde están los pivotes hay variables dependientes. Entonces esa sería x1, x2 y x3. Entonces vemos que en x1 hay pivote
en x2 hay pivote, en x3 no hay pivote, entonces x1 y x2 serían variables dependientes, serían dos variables independientes. Y como x3 no tiene pivote, significa que es una variable independiente. ¿Qué pasa? Que como tenemos una variable independiente, eso significa que nuestro sistema tiene soluciones infinitas. Lo que vamos a hacer ahora es hallar esas soluciones infinitas. Para eso convertimos la matriz que como resultado, la matriz que nos dio como resultado, la escalonada, la vamos a pasar a sistema. Entonces obtenemos x1 más 2x sub 2 menos 2x sub 3 igual a 3, que corresponde a esta primera fila de acá. En esta siguiente fila obtenemos x sub 2 menos 8 novenos de x sub 3 igual a 0. Y como esta fila pues toda es nula, pues no ponemos nada. Bueno, para hallar el conjunto o las soluciones infinitas de nuestro sistema, tenemos que despejar las variables dependientes en función de las variables independientes. Entonces vamos a empezar por esta que es la más cortica. Tenemos x sub 2 menos 8 novenos de x sub 3 igual a 0. Vamos a despejar x sub 2 en función de x sub 3. ¿Por qué? Porque x sub 3 es nuestra variable independiente. Entonces quedaría x sub 2 igual a menos 8 novenos de x sub 3, y si lo pasamos para el otro lado queda x sub 2 igual a 8 novenos de x sub 3. Ya tenemos nuestra variable x sub 2 despejada. Ahora vamos a despejarla de acá, de la primera ecuación. Aquí estábamos despejando la segunda, que es esta, y ahora vamos a despejar la primera. Para la primera tenemos x sub 1, tenemos x sub 1 más 2x sub 2 menos 2x sub 3 igual a 3. Para despejar este x sub 2, vemos, aquí la vamos a copiar otra vez, entonces tendríamos x sub 1 más 2x sub 2, pero ya sabemos quién es x sub 2, que es 8 novenos de x sub 3, entonces lo reemplazamos. Entonces sería x sub 1 más 2 por x sub 2, y x sub 2 es esto, pues tenemos un 2 y entre paréntesis el valor de x sub 2. Menos 2x sub 3 igual a 3. Obtenemos esta ecuación de acá. Vamos a proceder a hacer la operación de este 2 por x sub 3 y nos queda x sub 1 más 2 por 8 novenos nos da 16 novenos de x sub 3 menos 2x sub 3. Cuando realizamos esta resta de acá, de 16 novenos menos 2, obtenemos el valor de menos 2 novenos. Entonces acá nos quedaría x sub 1 menos 2 novenos de x sub 3 igual a 3. Y como tenemos que despejar la dependiente en función del independiente, pasamos ese x sub 3 a sumar al otro lado y nos quedaría x sub 1 igual a 2 novenos de x sub 3 más 3. Ya tenemos el valor de x sub 1, el valor de x sub 2. Ahora, vamos a hallar el conjunto o las soluciones del sistema. Vamos a poner aquí el vector de incógnitas, que sería x sub 1, x sub 2 y x sub 3, y vamos a reemplazarlas por sus valores. X sub 1, que es esta de acá, perdón, x sub 1, ya sabemos que es esto, ¿cierto? Que es 2 novenos de x sub 3 más 3, ¿cierto? X sub 2, teníamos nuestro valor por acá, que vendría siendo 8 novenos de x sub 3. Acá lo que tenemos. Y como x sub 3 es independiente, entonces x sub 3 sería igual a x sub 3. Esa sería nuestra solución del sistema. Pero si nosotros quisiéramos probarlo, lo que tendríamos que hacer sería darle valores a x sub 3 y lo que nos dé acá reemplazarlo en las ecuaciones de ahí, de las siguientes ecuaciones de arriba. Ya cuando tengamos esos puntos los vamos a reemplazar en las ecuaciones originales y nos tiene que dar la igualdad. Yo quise hacer la prueba, tomé el valor de x sub 3 igual a 7, porque pues x sub 3 puede tomar cualquier valor. Le di el valor a x sub 3 de 7, lo reemplacé en la de x sub 2 y también lo reemplacé en la de x sub 1 y me dieron estos valores. Este sería el valor de x sub 3, x sub 2 y x sub 1. Y lo reemplacé en las ecuaciones originales y me dio la igualdad. Y así sería pues como se soluciona un sistema de ecuaciones lineales con eliminación gaussiana.